Hola, tutor y compañeros. Mi nombre es Javier Orlando Marín Ramos. Soy del municipio de Caramanta, Antioquia. Actualmente, como tal, me encuentro estudiando en la universidad lo que es como tal la carrera profesional de artes visuales, que es abierta y a distancia. Como tal, pues daré ya a explicar eh, la línea de tiempo, ¿cierto? Como tal la historia de la guitarra, ¿cierto? Entonces, como tal, podemos ver acá en los años que es 2500 a 1500 antes de Cristo, que fue como tal, que fue un instrumento llamado el tar, que es un laúd oriental, ¿cierto? Que se toca mediante cuatro cuerdas y que tiene una figura absoluta en forma de reloj. Bueno, entonces podemos ver que eso es como lo que tocan los dioses, donde se ve como tal la figura de los dioses, que desde ahí como tal empieza la evolución de la guitarra, ¿cierto? La historia. Por acá tenemos lo que es la segunda, ¿cierto? Que es 800 a 150 años antes de Cristo, que se llamaba la cítara griega, que los primeros nombres aparecidos en la palabra guitarra aparecen en la Grecia entre el 800 y 50 años antes de Cristo. Aquí se toca un instrumento de cuerdas llamado cítara. La cítara ciertamente no es todavía una guitarra, sino más bien una lira, pero pero ella misma está ya más cerca, ¿cierto? Que como tal, pues podemos ver que en la foto de los dioses aparecía como tal, pues una lira, ¿cierto? Entonces de ahí empezó como tal la evolución de la guitarra. Bueno, aquí tenemos que fue los 700 que antes de Cristo, ¿cierto? Llamado pues también un instrumento de cuerda que fue el laúd árabe, que en el año 700 un pueblo árabe, los moros, consiguió en España un instrumento llamado en árabe el oud, del cual deriva la palabra loud directamente en oud, que significa en realidad la madera, ¿cierto? Entonces como tal aquí se empezó a hacer pues como tal el instrumento de guitarra pues en madera. Ya como tal aquí en el siglo XV apareció en lo que fue la vihuela, ¿cierto? El fondo redondo aplanado, que fue aplanado y por lo tanto ya tenía un aspecto muy similar al de la guitarra actual. Sin embargo, el diseño de las cuerdas permaneció igual. La vihuela era utilizada principalmente por las clases bajas, pero no era nada fácil de tocar. Entonces, como tal, aquí también ya se implementó pues la evolución pues, de la guitarra. Bueno, ya subimos acá, que fue en el siglo ya 12, que fue la guitarra barroca y madona, que la guitarra barroca y la madora le desempeñan un importante papel de la sexta cuerda y los trastes con una nueva norma. Entonces aquí ya empezaron como tal los trastes, ¿cierto? Donde como tal están pues las notas y donde ya empezaron a implementar pues como tal una sexta cuerda, ¿cierto? Que es como tal, le vemos que es nota de mi a mi. Bueno, acá en la sexta, como tal, acá en el siglo IX, la guitarra por Antonio de Torres. Evolucionó la fabricación de las guitarras y dio forma al prototipo de guitarras que hasta hoy, que ya pues como tal la guitarra tradicional que vemos que es la acústica, ¿cierto? Que es de seis cuerdas con trastes, la caja de resonancia pues un poco más grande, que es como tal la que hoy conocemos directamente. Bueno, por aquí en el siglo IX también, la guitarra occidental. La guitarra occidental, o más precisamente guitarra del oeste, desde su nombre a los vaqueros y colonos del oeste de los Estados Unidos que tocaban su música alrededor de la hoguera. Entonces podemos ver como tal aquí pues la guitarra, donde pues muchos lo han conocido pues que son guitarras del oeste, ¿cierto? De música como tal del oeste, que como tal pues se hubiera interpretado pues cuando salían por ahí en hogueras. Bueno, por acá tenemos la guitarra del siglo XX, la guitarra eléctrica, de que ya voy pues como tal inventar la guitarra eléctrica, ya la que conocemos pues, que se escucha que se canta el rock o tipos pues de música así, jazz, entre otros. De la guitarra eléctrica fue creada por George Jones, que crea la primera guitarra eléctrica con pastillas magnéticas y cuerpo macizo. Ya como tal vez si la guitarra eléctrica ya se implementa pues más que todo es como de pasta, como de otro, ya madera pues no que ya madera pues por ejemplo la electroacústica o la acústica.
que es ya como tal aquí la primera guitarra eléctrica el de cuerpo sólido, ¿cierto? Que ya como tal empezó pues ya a evolucionar pues como tal los materiales, ¿cierto? Una de las guitarras eléctricas más icónicas de la historia comercializó una guitarra eléctrica con trenolo o esclatre, ya como tal pues acá, que era pues modificaciones que le hacían a la guitarra eléctrica para que sonara pues más eléctrica, ¿cierto? Y ya aquí, como tal, en 1990, 2007, avances, el desarrollo de diferentes variaciones de guitarras eléctricas, incluyendo una guitarra electrónica de 7 cuerdas en 1990 y una guitarra eléctrica que puede afinarse sola en 2007. Como tal, ya pues podemos ver que ya hoy en día las guitarras tienen su mismo afinador, como es la guitarra pues acústica, ¿cierto? Y demás guitarras, pues, incluyendo pues como tal otros tipos de guitarras, que son el banjo, el bajo electrónico, ¿cierto? Que eso sí es como tal conectado pues también por medio de sonido, también como tal el requinto, entre otros, ¿cierto? Hoy en día ya ha evolucionado de cuerda acústica a electroacústica, que entre más días pues va evolucionando mucho, mucho, mucho más. Entonces, esto fue como tal, pues mi línea de tiempo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.